¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Daniel Pérez Meléndez, estudiante del doctorado en Tecnología e Innovación en Educación por parte de la Universidad Centroamericana. El día de hoy quiero compartirles a través de este video un tema bastante importante dentro de la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, y este es el papel de la teoría en la investigación. Y vamos a abordar los siguientes temas: la ciencia, la investigación y la teoría, elementos de la teoría, qué es la teoría, elementos básicos del plano de observación, elementos clave del marco teórico y contenido del marco teórico. Y bueno, pónganse cómodos, comencemos. Bien, la ciencia trata de explicar y comprender fenómenos dentro de la sociedad. Es por eso que la teoría es un aspecto fundamental en el desarrollo del conocimiento científico, es decir, la ciencia requiere el desarrollo de teoría. Para tal efecto, en el proceso de la investigación científica, la teoría se convierte en el marco teórico de dicho proceso. Y bueno, lo que busca la ciencia a través de la teoría es el avance de los integrantes de la sociedad, resultados de la investigación que deben ser puestos en práctica. Se considera la teoría como un proceso acumulativo de conceptos. Si buscamos una definición como tal de teoría, muchos autores difieren y la construyen a través de conceptos. Y esta serie de conceptos son aproximaciones y descubrimientos de la realidad. Ahora, ¿qué es la teoría entonces? Son conceptos, definiciones, hipótesis de las relaciones que existen entre estas mismas. ¿Qué quiere decir esto? Una teoría científica puede ser asemejada a una red espacial compleja. Sus términos son representados por los nudos, mientras los hilos que conectan a los últimos corresponden en parte a las definiciones y en parte a las hipótesis derivadas y fundamentales incluidas en la teoría. Es posible identificar dos planos dentro de la teoría. El primero es el plano de la abstracción o conceptual, en el que se desarrolla la teoría. Y el segundo es el plano denominado de la observación, que también se identificará como la realidad. A través de ello, se realiza la formación de conceptos con un nombre único. Dentro de lo que es la teoría, se aborda la investigación o el método científico, deductivo e inductivo. El método deductivo sabemos que parte de lo general a lo particular, y este está enfocado a la investigación cuantitativa. Y el método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general y es caracterizado por la investigación cualitativa. Bien, pasemos ahora a los elementos de la teoría. Para poder definir estos elementos, vamos a plantear las siguientes preguntas: ¿qué, cómo, por qué, quién, dónde y cuándo? En el qué daremos respuesta a través de los conceptos. Y estos son los aspectos que encontramos que ayudan a explicar los fenómenos en cualquier tema y que se identifican como variables, conceptos, constructos. El componente teórico de la ciencia es un sistema conceptual, es decir, está formado por conceptos, los cuales se limitan solamente a expresar una realidad, sin negar o afirmar nada de ella, solo la describen. En el cómo, esta relación entre conceptos es considerada como la verdadera construcción de conocimiento. De acuerdo a este planteamiento, primero establecemos o definimos conceptos, pero lo que permite hacer las explicaciones es el planteamiento de cómo se relacionan dichos conceptos. Después, en el por qué, debe darse una justificación de conceptos y la relación propuesta entre ellos. Es el fundamento de las relaciones que se plantean y que en una investigación se busca comprobar empíricamente. Pasemos al quién, dónde y cuándo. Este es el contexto del plano de observación y no es más que simplemente el contexto en el que se desarrolla el estudio, qué va a aportar a la
identificación de la población investigada, el lugar y el momento de la investigación. Se dice que, bien integrados estos 4 elementos, la teoría es posible desarrollar una aportación teórica en un trabajo de investigación científica. Es importante subrayar que las relaciones entre conceptos o variables constituyen el dominio de la teoría. Pasemos a los elementos del plano de observación. Existen unidad de análisis, conceptos y constructo o variables. Dentro de la unidad de análisis existe una clasificación. El primer nivel es a través de lo intraindividual, que son los factores psicológicos o biológicos que influyen entre sí en un individuo. El nivel individual, que es la persona, la entidad básica de estudio, influye en otros. La interindividual. El objeto de estudio es la relación entre 2 o más personas. Después está el grupo, que son las relaciones estructuradas entre los individuos que forman parte del grupo, la que se convierte en objeto de estudio. Después tenemos la organización. Es un sistema social con metas e instrumentos, con planes y patrones, con diferentes posiciones y roles. Después tenemos a las instituciones. Representa una entidad superior al individuo, pero que él considera como parte de la vida social. Y por último tenemos al sistema social o la estructura macrosocial. El objeto de este estudio en este nivel son las sociedades, los estados nacionales, entre otros. Y si nos damos cuenta, esta unidad de análisis va desde algo muy particular a algo general. Después está el concepto. El concepto se puede definir como aquello a lo que no representa un fenómeno observable, simplemente describe la realidad, para poder pasar después a la variable, que es un fenómeno observable y dentro de las posibilidades también medible. Hablemos ahora de los elementos claves del marco teórico. En tanto en un estudio deductivo cuantitativo, las hipótesis se establecen basadas en teorías existentes que los investigadores buscan comprobar. La teoría provee explicación para las variables y la hipótesis de una investigación de este tipo. Es posible profundizar en la definición de teoría al exponer las razones por las que una variable independiente X influye o afecta a una variable dependiente Y, que es el fenómeno que se busca explicar. Es decir, tanto X y Y, luego especificar en qué se fundamenta la relación entre ambas. Una característica de la teoría es la amplitud o cobertura, y esta está determinada en 3 niveles: nivel micro, meso y macro. El nivel micro provee explicaciones limitadas a pequeñas entidades de tiempo, espacio o números de personas. El nivel meso reúne o asocia las teorías del nivel micro y macro. Estas se refieren básicamente a organizaciones, movimientos sociales o comunidades. Y las teorías a nivel macro explican grandes entidades como las instituciones sociales, los sistemas culturales o incluso las sociedades enteras. Después, otro elemento clave del marco teórico es el llamado estado del arte del conocimiento, y es en el que el investigador buscará conceptos de autores clásicos, seminales y recientes. En este caso, los estudiosos clásicos del tema y aquellos que significaron un hito o un parteaguas en el tema son también considerados cuyos trabajos como seminales. Su aportación sigue siendo citada en la actualidad. Después de ello, pasamos a la revisión de la literatura. En el ámbito científico, esta situación se le conoce como participar en el diálogo actual con los autores. La revisión consiste en identificar estudios de autores que presenten avances en las preguntas de investigación relacionadas o similares, contestando esas preguntas con estudios empíricos. Y por último, hablemos de forma general del contenido del marco teórico. Primero, hay que delimitar el tema. Y esto, el primer aspecto del contenido del marco teórico es llamado también así, delimitación del estudio,
por lo cual es necesario desarrollar un esquema del tema que vaya señalando, por una parte, las teorías más generales, las cuales integran el marco de referencia, y poco a poco desprenderlas hasta llegar a teorías o conceptos más particulares dentro de la realidad que se está investigando. Esta estructura tiene teorías generales y pasa a variables específicas. Hay que tener cuidado y hacer referencia a que la teoría corresponda a la unidad de análisis de las que ya comentamos en el apartado anterior. El apartado o tema del marco de referencia general consiste en las teorías más generales, el apartado que se refiere a las variables dependientes y un apartado más que se refiera a las variables independientes. Y bueno, a modo de un esquema podemos estructurar el marco teórico como una estructura de organización en la que está el marco de referencia general, variables dependientes, variables independientes, respuesta a la pregunta integradora del marco teórico, para posteriormente pasar a una estructura de contenido. En la estructura de contenido está la teoría utilizada, los temas que deben expresar y sustentar la teoría, y los apartados que incluyen definiciones, variables, resultados empíricos y las relaciones entre estas variables. Y por último está la estructura de redacción, introducir y plantear definiciones, discutir la relevancia del constructo o variable y concluir destacando la importancia de la variable y establecer la definición que se va a utilizar en la operacionalización. Y bueno, a grandes rasgos, esto es características, elementos, definiciones y conceptos generales de la teoría. Un gusto poder compartir con ustedes este video. Nos vemos en la próxima. Bye.